Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las buenas preguntas. Eh, Lamentablemente, al igual no puedo asistir a este video, así que eh, más o menos yo se los voy a presentar a la apertura, que era la parte que le tocaba a ella. Era qué pregunto, cómo pregunto y si pregunto. Y había preguntas que generaban reflexión, que se hacían los docentes. Había un ejemplo de una pregunta que decía qué es una proteína y decía abajo comprendieron, y eso era como un ejemplo de pregunta cerrada que no estimula al diálogo, que la persona no puede responder más que sí o no. Después estaba el desarrollo, las preguntas, sus por qué y sus para qué. En el desarrollo había 3 cuestiones ligadas al uso de las preguntas. La primera cuestión era qué pregunta el docente, eh, o sea, qué pregunta el docente, cuáles son sus propósitos y los resultados que obtiene. Ese era el ítem A que me tocaba a mí. Bueno, eh, lo que pregunta el docente, sus propósitos, digamos, de lo que pregunta, es tiene varias intenciones. Una es despertar el interés del alumno, otra es abrir el intercambio, el diálogo y promover la reflexión y verificar la comprensión. Bueno, después las preguntas tienen que crear un espacio de reciprocidad. Bueno, la reciprocidad, como plantea Perkins, es condición necesaria para que haya un desarrollo de proceso de reflexión. Bueno, a veces los docentes preguntan cosas que, volvemos al tema que estaba en la apertura, que es sí o no, que no admiten otra respuesta que sí o no. Y ahí lo que pasa es que el alumno no sabemos lo que está sintiendo, no sabemos lo que está pensando, no sabemos si comprendió. Y entonces, en vez de estimular el diálogo, cerramos las puertas de intercambiar ideas. Para aprender a plantear preguntas adecuadas o poner a prueba preguntas formuladas, existen clasificaciones. Están las preguntas sencillas, las preguntas de comprensión, las preguntas de orden cognitivo y las preguntas de metacognitivas. Bueno, las preguntas se pueden clasificarse según el grado de libertad y variedad de respuestas que permiten. Están las preguntas de aplicación de pensamiento convergente, que se dirigen a una única respuesta, y están la aplicación de pensamiento divergente, que se dirigen a varias respuestas. Puede tener múltiples respuestas. Todo lo que venimos planteando hasta ahora es de preguntas cerradas o abiertas. Las preguntas cerradas lo que hacen es emplean recursos retóricos. Y las preguntas abiertas hace que los alumnos puedan pensar. Bueno, ya está, hasta ahí hicimos el ítem A, después viene el B. Bueno, el B le tocaba a mi compañera, así que lo voy a leer porque no está presente. ¿Qué hace el docente después de preguntar y cuando preguntan los alumnos? La tarea de formular preguntas adecuadas en un contexto didáctico requiere reflexión, planificación, acción y evaluación. Esta sección reflexiona acerca de la forma en que los docentes actúan. A veces los silencios son poco tolerados. Este apuro deja fuera a los alumnos por tener otro estilo de aprendizaje o posibilidades de reflexión. Si no está abierto a escuchar a los otros, con simpatía e interés suficientes, se debe estar preparado para modificar el propio punto de vista, si hay buenas razones para hacerlo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar al otro, porque el otro nos va a decir algo y eso tenemos que estar abiertos. Bueno, Barbels, con la expresión espíritu del diálogo,
dijo, la capacidad de mantener en suspenso muchos puntos de vista, más interés básico en la creación de un significado común. Es necesario aprender a escuchar. Una forma de evitar la reacción automática ante la pregunta de un alumno, quizá puede ser parafrasear. O sea, decir lo mismo de otra forma. Acá dice, usando parte de su frase convertida en una nueva pregunta, en una inferencia o una interpretación de sus sentimientos. Dice, parafrasear es un modo sencillo de construir un diálogo. Con las buenas preguntas promoveremos a compartir significados, sentidos, propósitos para elaborar buenas preguntas. Y acá hay un cuadro, no sé si se llega a ver, que dice propósito de pregunta y forma de enunciación. Bueno, dice necesidades. Pausa. Bueno, por si no se ve bien, lo leo. Promover el desarrollo de competencias de comunicación para cada uno, o sea, la participación. Forma de enunciación. ¿Para qué se utiliza este conocimiento? A una audiencia determinada. Pero bueno. Oh. Establecer relaciones. ¿En qué se diferencian? ¿En qué se parecen? Focalizar en habilidades, pensamiento de contenido disciplinar. Podés predecir, estimular y corrección y la revisión y corrección de errores. Si tuvieras que volver a realizar, ¿cómo? Estimular el pensamiento crítico, selecciona y justifica, permitir la expresión de diversidad de respuestas. ¿Qué implicancias puede tener? Bueno, hasta ahí es el apartado 6. Ahora, como seguimos en el apartado C. Bueno, ahí terminamos el B, que lo tenía que decir mi compañera. Y ahora seguimos con lo que yo tengo que decir. Bueno.